Por medio de la Santa Muerte y brujería, querían quitarme a mi hijo. Mal de ojo, amarres, envidias, brujería. ¿A qué tanta maldades como estas estamos expuestos con personas sin darnos cuenta ni siquiera? La ambición, el odio y las envidias desatan todo esto, pero lo peor es que por lo regular no sabemos cuándo nos hacen mal. Esto me sucedió hace 14 años. Mi nombre es Esmeralda Infante. Tenía 15 y apenas me había juntado con mi esposo. Pronto me embaracé de mi primer hijo, pero alguien, por odio, me hizo un mal con brujería y lo perdí cuando tenía 3 meses de gestación. Era inconcebible, pero real. Había una bruja que me lo quería quitar. Una señora me dijo el lugar exacto de donde venía aquel mal. Lo creí porque sin que yo le dijera nada de la situación, me describió aquella casa donde venía el trabajo que me habían enviado con esa mala arte. Me quedé sorprendida, anonadada, porque esa casa yo sabía cuál era, en dónde estaba y quién vivía en ella. 2 meses después, por designios de Dios, quedé embarazada de nuevo. Todo marchaba bien. Los meses pasaban rápido, pero empecé a notar miradas llenas de odio de mi concuña. Eran unas miradas de rabia, algo demasiado pesado, tanto que cuando ella llegaba a casa de mi suegra, optaba por irme con mi mamá para evitar sentirme mal. Eran tantas sus malas vibras que unas semanas después mi pareja y yo decidimos irnos a vivir a casa de mi madre. Recuerdo que ya tenía 6 meses de embarazo. En ese tiempo, mi hermano se juntó con la ahora su esposa y cierto día ella se acercó a mí diciéndome que su mamá quería hablar con los dos. Urgía que fuéramos mi esposo y yo a su casa. Al día siguiente fuimos pensando en por qué era la urgencia. La señora se nos quedó mirando un momento, luego nos dijo que el bebé que habíamos perdido antes había sido por brujería y que esa misma bruja había intentado llevarse al que llevaba en mi vientre, pero ella se lo había impedido protegiéndolo. No obstante, había jurado que regresaría a buscarme. La señora nos dijo que debíamos poner una Biblia a mi lado y si escuchábamos arrastrarse algo, rezáramos con mucha fuerza. La verdad, estábamos sorprendidos de lo que nos decía. ¿Cómo sabía todo eso que nos había dicho? Nos fuimos un tanto intrigados y al segundo día de eso empezamos a escuchar pasos dirigirse hacia nosotros. Alguien arrastraba los pies al caminar. Teníamos un Cristo colgado a un lado de la cama y mi pareja vio que se volteó solo, quedando invertido. Me dijo: «Cierra los ojos, no veas». Y empezó a rezar la Biblia mirando que era una sombra. Los rezos de mi pareja lograron alejarla esa noche. Después nos cambiamos de casa. Todo marchaba bien, pero un día la mamá de mi cuñada fue a verme y me dijo: «Te diré quién te acecha, a ver si te suena. Es alguien de un pelo largo negro. Te odia y no va a descansar hasta quitártelo». Asustada, me puse a llorar. No sabía cómo luchar contra algo que no era de este mundo. Recuerdo que ya tenía 8 meses de embarazo y me quedé pensando en quién podría ser, ya que me dijo que recién se lo había pintado de negro. Entonces, de sopetón recordé que mi concuña lo tenía pintado y que siempre me miraba con odio. Así pasaron 3 semanas más y una madrugada que ya casi amanecía, mi papá escuchó como que alguien arrastraba chanclas. Se hizo el dormido para ver quién era y dice
que vio pasar una señora bien fea de cara putrefacta hacia el final de la casa, que era donde estaba mi cuarto. Luego que pasó de largo, mi padre se levantó con mucho cuidado y la siguió hasta que llegó a mi recámara. Cuando mi papá entró al cuarto, miró que esa bruja estaba arriba de mí, tocándome la panza. Pero él iba rezando las 12 verdades y le gritó: Deja a mi hija en paz. Sé quién eres y me vale madres. Déjala en paz o te las verás conmigo. La horrenda bruja, al escuchar el rezo, se fue metiendo chillidos, diciendo que mi papá se las pagaría y que yo moriría y muy pronto. Luego vimos que se fue atravesando la puerta que daba hacia el patio de lavado como si fuera de humo, y sentimos escalofrío al verla desaparecer. Cuando sucedió ese evento, nos mudamos a una casa nueva, y en cuanto llegamos a ella, mi familia empezó a colgar tijeras abiertas en forma de cruz. No queríamos que aquel mal nos siguiera hasta allí. Llegó el día del parto y me alivié. Mi concuña no me daba la cara para nada, porque yo sabía que el daño venía de su familia. Todo porque mi pareja no le hizo caso a una hermana de ella. Se la presentaron estando ya él conmigo. Luego, mi hijo aún no tenía ni un mes cuando mi papá empezó a trabajar de señalero. Dice que se le acercó una muchacha y que le dijo: ¿le puedo dejar esto? Era una bolsita como las que dan cuando compras pan, y que se fue. A mi papá le dio curiosidad por abrir la bolsa. Al ver que era una cruz hecha de palmerita, pensó en dármela para que nos cuidara. Pero fue todo lo contrario, porque esa cruz llevaba un mal dirigido a nosotros. Después mi cuñada empezó a ver una sombra negra merodeando de ventana en ventana. Entonces mi hijo comenzó a enfermar de gravedad. Los vecinos dijeron que miraron a una persona por sus cámaras de seguridad dejar hielo y una gallina muerta en la puerta de mi casa. Fue otro mal enviado para mi bebé. Ya era insoportable la situación. Casi no dormía por asistirlo. Una noche, al estar cuidando a mi hijo, llegó un enorme pájaro y se paró por mi ventana. Movía la cabeza escalofriantemente de un lado a otro, mirando a mi bebé. Mi cuñada gritó: «Miren lo que está en la ventana». Era como un hombre y a la vez se transformaba con forma de perro o pájaro. Se descolgaba del techo queriendo entrar a la casa por la ventana de mi cuñada. Recuerdo que esa noche grité muy aterrada porque vimos que era humano con cuerpo de un pájaro grande. Nos miraba, pero no podía entrar. La detuvieron unas tijeras que tenían colgadas en la ventana en forma de cruz. Y se fue. Esa vez mi hijo vomitó sangre. Yo entré en pánico, pero rápido lo llevé al hospital general. La verdad, a mi hijo ya no me lo contaban. Así pasé esa noche de desvelo. Total, hasta el día siguiente pude dormir un poco. Ya después nos encontrábamos todos en la sala. Mi hijo estaba en la recámara, dormido, aún muy delicado. Estábamos platicando en qué daño le había hecho yo para quererse vengar con mi hijo de esa manera. En eso una horrenda sombra apareció dentro de la casa por arriba del techo. Nos rodeaba una y otra vez. En ese momento mi alma se llenó de furia y dije: «Dios mío, ayúdame, no dejes a mi hijo solo. Ilumíname, dime qué debo hacer». Fue cuando recordé la cruz de palmerita que mi papá me había regalado. Fui por mi hijo de brazos. Aún no había cumplido ni el mes de haber nacido. Se lo di a mi hermano y a su esposa para que lo cuidaran mientras yo llevaba la cruz a un templo que estaba cerca. Pero de repente
Intempestivamente, antes de salir de la casa, empezó a llover de la nada, yéndose la luz. Pero no nos importó y nos fuimos mamá, mi papá y yo a dejar la cruz a la iglesia. En el camino sentíamos como que una presencia iba atrás de nosotros. Dejamos la cruz en la puerta del templo. Entonces, increíblemente, al momento se quitó la lluvia. Mi hijo dejó de vomitar sangre y se fue recuperando poco a poco. Y esa noche fue tranquila para todos. Desde esa vez no juntamos nada que esté tirado en la calle, y menos ese tipo de cosas religiosas, ni aceptamos nada de gente extraña. Pasaron los años y mi hijo creció, pero la concuña no le hablaba. Luego tuve 2 niñas más en esos años. Ahora ella decía que no le gustaban las niñas y más me odiaba. Me aparté mucho de la familia de mi esposo. Una amiga me dijo que su suegra sabía leer la mirada y fui. Entonces, ella dijo que Dios me había cuidado mucho. Mi suegra sabía lo que me hacían y hasta estaba de acuerdo. Y que ella misma había puesto algo para hacerme daño en una comida. Digo que era de las que piensan que nadie es digna para sus hijos. Y la verdad, tu hijo está marcado por ellas 2. Tiene un destino medio kármico por culpa de ellas. No creí todo, pero cuando mi hijo cumplió 12 años, mi suegra me amenazó diciendo que me lo quitaría. Yo, riendo, pensando que no podría, le dije: quítemelo, pues. Y por extraño que parezca, todo el año 2020 no estuvo conmigo. En cierta forma lo había logrado, pero lo peor es que el 22 de junio me lo secuestraron a las 12. Gracias a Dios logré recuperarlo, pero quedó muy asustado por lo que vivió. Después, una vecina de mi mamá dijo que ella podía curarlo de espanto, aunque ya no se dedicaba a eso, podría hacerlo. Y sí, pudo curarlo, pero pasó algo curioso. El cirio no quería prender. Se apagaba o tronaba. Luego en la limpia del huevo salió con tierra de panteón y sangre. La señora me dijo: no pares de rezar la Biblia, pero el cirio no prendía. Entonces la señora Doña Chata, que así le decían, dijo en voz alta: déjalo en paz, él no te pertenece, tómame a mí. No les miento. La señora me dio libros de rosario y me dijo: tu hijo ya está librado. Lo tenían trabajado con la Santa Muerte y ella no te lo quería dejar. Al pasar de los días me llegó la noticia de que Doña Chata había fallecido inexplicablemente. Yo al momento me estremecí de miedo, pensando que mi hijo era quien iba a morir. Pero ella lo había salvado al ofrecerse a cambio de él. Imaginé que había aceptado su trato, por eso se la llevó. Esto fue un suceso real. Son cosas que por lo regular no creemos al no tener ninguna explicación lógica, pero que sin duda sí existen. A mí me sucedió, se los digo por experiencia propia. Las brujas y la brujería, sí, existen.